Bueno, vamos a hacer la clase correspondiente a lo que es sexología forense. Bueno, esta es una parte también de la patología forense. La sexología forense va a estudiar problemas médico-legales relacionados con el sexo y tiene dos grandes campos, en el campo civil y en el campo penal. El campo civil va a estudiar lo que es la determinación médico-legal del sexo y las anomalías sexuales que puede existir. Y en el campo penal ya va a estudiar los delitos contra la libertad y el honor sexual, ¿no? Esto se refiere a áreas en las cuales, como ya saben ustedes, es susceptible que haya un peritaje médico, tanto en el ámbito civil en estos problemas, en el ámbito penal en estos problemas, van a generar algún tipo de peritaje médico en el cual nosotros podemos intervenir. Entonces, comenzaremos primero en lo que es los caracteres del sexo para poder revisar cuáles son esas alteraciones en la determinación de sexo. El sexo no es uno solo, ¿no? Hay varios, eh, tiene varios aspectos, como ha sido, o varias clases, que habitualmente coinciden todas, ¿no? Habitualmente, pero a veces hay casos en los cuales no hay coincidencia de todos, y ahí vienen los problemas, ¿no? Tenemos que hay un sexo gamético primero, ¿no? En el cual el varón es XY, la mujer es XX, ¿no es cierto? Eso ya lo saben ustedes. Bueno, los que son XX tienen el corpúsculo, son bar positivo. La mujer es bar positivo y el hombre es bar negativo, porque el corpúsculo bar está dado por el segundo cromosoma X, que tiene la mujer y el hombre no tiene. Tenemos un sexo gonadal, en el varón es el testículo, en la mujer es el ovario. Tenemos un sexo, no, acá no, acá está mal tipeado. Donadita, no, está mal tipeado. No, el sexo de, gamético es este, ¿no? Este es un sexo, el sexo genético de este, por si acaso, ¿ya? Ahí lo voy a modificar yo. Este es sexo genético, ¿no? No se le vive. Sexo genético, el varón es XY, la mujer es XX. Sexo gonadal, el hombre tiene testículo, la mujer tiene ovario. El sexo gamético, el hombre tiene espermatozoide y la mujer tiene óvulo. En el sexo, bueno, el sexo hormonal, el hombre tiene un predominio de testosterona y la mujer predominio de estrógenos. En el sexo morfológico, ¿no? O sea, en la morfología, tenemos dos aspectos, los caracteres primarios y los caracteres secundarios. Los primarios se refieren a los genitales externos. En el caso de la mujer se caracteriza por tener vulva y vagina, y el hombre por tener testículos y pene. O sea, la primera imagen para asignar sexo habitualmente son los caracteres primarios, ¿no? Cuando tienes un recién nacido, ¿qué hace uno para determinar que es hombre o mujer? Le examina los genitales externos, ¿no? No vamos a hacer dosaje hormonal y nada de estas cosas. Entonces, ese es el que habitualmente lleva a la confusión, ¿no? Asignamos sexo recién nacido en base a los caracteres morfológicos primarios, ¿no? Y tenemos los caracteres morfológicos secundarios, cuáles son los aspectos, digamos, que hacen lucir diferente a una mujer que un varón. En el caso de la mujer tenemos mamas desarrolladas, pelvis ancha, ¿no? Porque en la mujer predomina el diámetro bitrocanterio, ¿no? De los dos trocánteres, debido a que eso hace que el canal del parto. Eh, Vello pubiano es triangular, el desarrollo de la laringe es menor, puesto que la voz es más aguda, y algunas otras características, ¿no? En el caso del varón, las mamas son rudimentarias y predomina el diámetro diacromial, o sea, el de los hombros. El vello pubiano tiene tendencia a ser romboide y hay un mayor desarrollo laríngeo, etcétera, ¿no? Y tenemos por último el sexo psicológico. Habitualmente hay una coincidencia entre todos esos sexos. Hay casos en los cuales no hay coincidencia y ya vienen los problemas de la determinación del sexo, ¿no? Y las algunas confusiones que puede haber en la asignación del sexo también. Este era para enseñarles el sexo genético, ¿no? La diferencia básicamente está en estos cromosomas, ¿no? Ustedes verán que el resto son iguales, los 22 pares de autosomas son iguales, pero el par de cromosomas sexuales en la mujer es X, perdón, el hombre es XY, la mujer es XX.
El cromosoma Y o Y es más pequeñito que el X. El X es un cromosoma grande, si se pueden comparar. No es chico, es un cromosoma mire, más grande que todos estos, ¿no? Pero el Y es pequeño, tiene pocos genes, ¿no? El X sí tiene más grande, tiene más genes, ¿no? Este cromosoma X, ¿no? Uno de ellos se inactiva. Por eso que la mujer tiene cuerpo de Bar positivo y el hombre Bar negativo, acá se ve, ¿no? Se condensa el cromosoma X y se inactivan los genes que se encuentran. Entonces forman el cuerpo corpúsculo de Bar. En el caso de la mujer se puede ver acá. Ese se ve en el núcleo, ¿no? Evidente en el núcleo de la célula. Acá está el cuerpo de Bar. Este es el cromosoma X inactivado. Y en el hombre no se ve, ¿no? Que tenga corpúsculo de Bar. Entonces, vamos a los errores del sexo o trastornos de la diferenciación sexual, ¿no? ¿Qué cosa ven? Hay varias posibilidades, pero vamos a ver lo más común. ¿Qué es la intersexualidad? Es la aparición de caracteres de un sexo en un individuo que genéticamente pertenece al sexo opuesto. Que es un individuo que, por ejemplo, es XX, ¿ya? O XY, y aparecen caracteres, ¿no? Que no corresponden genéticamente a ese sexo, ¿no? Por decir, un hombre que es XY genéticamente y puede tener desarrollo mamario, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso no correspondería. Entonces, eso nos da origen a dos grandes cuadros, que es el hermafroditismo verdadero, que es bien raro, pero en el cual tiene testículos ovarios a la vez. Ustedes se acuerdan de parasitología, por ejemplo, las especies inferiores de gusanos es común, ¿no? No es frecuente, ¿no? El hermafroditismo verdadero. Por ejemplo, los cestos, ¿no? Los gusanos planos son hermafroditas, porque tienen al mismo tiempo, tienen los dos sexos, ¿no? Cuando se va avanzando en la evolución de las especies, ya se van diferenciando los sexos. Entonces, normalmente el ser humano o tiene testículo o tiene ovario. Hay casos raros en los cuales la persona tiene al mismo tiempo las dos gónadas, ¿no? Es raro, es raro. Yo en toda mi vida he visto un caso nomás, ¿no? Entonces no es muy frecuente. Este sí es más frecuente, el pseudohermafroditismo, ¿no? El pseudohermafroditismo es en el cual tiene gónadas de un sexo, pero los órganos sexuales secundarios, ¿no? ¿No? En realidad no solamente los secundarios, los primarios y secundarios, órganos sexuales primarios y secundarios puede ser de ambos, ¿no? Por decir, tiene sexo en la gónada, tiene, por ejemplo, vamos a poner que tiene ovarios, ¿no? Tiene ovarios, pero en sus genitales da la impresión que hay una hipertrofia del clítoris y parece que tuviera pene. Entonces, cuando nace, le asignamos sexo masculino, ¿no? Y se le cría como masculino, y su DNI figura como masculino. Sin embargo, cuando avanzan los años, se van dando cuenta que no es masculino, sino es femenino. Entonces, ese es un problema que cae en el campo de derecho civil, porque la asignación de sexo tiene que ser adecuado. Eso va ahí en todos nuestros documentos, inclusive eso da origen al nombre, porque a esta persona, este ejemplo, por decir que es mujer, le pueden haber puesto por decir Pedro, el nombre varón, ¿no? Entonces, esas cosas generan confusiones y trastornos y problemas legales que tienen que ser aclarados y utilizando un peritaje de un médico, ¿no? Entonces, el más frecuente es ¿no? Es el hermafroditismo. Y eso se puede dar porque, lo digo, la asignación de sexo en el recién nacido es por los genitales externos. Entonces, ahí viene el problema que a veces son un poco ambiguos y no. Entonces, si no tenemos seguridad de cuál es el sexo, porque los genitales son un poco ambiguos, antes de asignarle sexo a partir de nacimiento, tenemos que pedir algún tipo de examen que nos ayude. Por ejemplo, un cuerpo de bar nos ayudaría, ¿no? En poder determinar, que es lo más fácil. Si no se puede, pedirle un cariotipo, por ejemplo. Este es para ver dos. A ver, esta imagen, es un hermafrodita verdadero, ¿no? Aquí tiene, o sea, tiene los dos, tiene hábito masculino, pero tenía las dos gónadas, ¿no? Puede tener las dos gónadas. Yo hace tiempo he visto un caso yo, en el hospital antiguo, no sé si les he comentado, ¿no? Un hombre joven, ¿no? Que tenía
en un lado testículo y el otro lado aparentemente tenía una hernia inguinal. Y lo operan en el hospital y le sacan una masa, una tumoración, que pensaron que era un testículo no descendido del otro lado. Y cuando le hago la patología, era un ovario. Inclusive tenía el cuerpo amarillo en ese momento, ¿no? Pero su, su aspecto, su hábito era masculino. Entonces, acá está muy chiquito, no, no se ve. Este es hermafrodita verdadero con hábito femenino. Claro, el hábito también puede ser femenino. Puede tener cualquiera, o sea, su aspecto externo puede ser masculino y femenino, pero las gónadas, en casos que por algún problema quirúrgico han entrado, le han encontrado que tienen las gónadas de los dos. Es bastante raro el hermafrodita verdadero, ¿no? Más confusión es este, por ejemplo. Es un recién nacido, ¿no? ¿Qué genitales ambiguos? ¿Qué cosa es? ¿Es hombre o es mujer? ¿No? Cosa muy mujer. Aparentemente ahí tiene genitales externos correspondiente a una introito vaginal, ¿no? Da la impresión, pero acá tiene un crecimiento que da la impresión que era la base de un pene. Entonces, ahí viene la confusión. Entonces, a veces supongamos que sea mujer y vemos, no decimos es hombre, le asignamos sexo varón y le generamos todo un problema legal después, o viceversa, ¿no? Entonces, a veces esto crece el tubérculo genital, porque no se olviden que tanto el clítoris como el pene son órganos análogos, ¿no? Porque había una sobreestimulación hormonal en el embarazo. Entonces lo ha hecho crecer y eso genera confusiones, ¿no? Que al final quien asignamos el sexo somos los médicos. Pues es una imagen de hermafroditismo verdadero, histológica, ¿no? En el cual esta persona, mira, acá están los túbulos seminíferos, ¿no? Tiene testículo y acá por acá tiene ovario, acá mira, está en un folículo, ¿no? Como digo, es bastante raro el hermafrodita verdadero. La mayor parte de los hermafroditas que se ve es pseudohermafroditismo, ¿no? Pseudo. O sea, usted ve su gónadas y solo tiene de un solo sexo. Por ejemplo, tiene testículos nomás. Pero los genitales externos son ambiguos y no nos permiten saber cuál es cuál. Y a veces los crían en forma errónea, ¿no? Y después, cuando va a la escuela o comienzan a crecer, se dan cuenta que el sexo asignado ha sido erróneo y tienen que hacer un juicio, todo un proceso civil, ¿no? Para que se le asigne el sexo verdadero y en ese caso el peritaje médico es fundamental, ¿no? El médico es el que va a determinar. Esto también, esto corresponde a casos en los cuales puede generar confusión, en los cuales que hay trastornos cromosómicos. Por ejemplo, este es un síndrome de Turner. El síndrome de Turner, ustedes ya saben, como hemos hecho en patología, es 45X0, ¿no es cierto? Entonces, el fenotipo es mujer, ¿no? Lo que pasa es que son mujeres que tienen problemas, por ejemplo, de gónadas rudimentarias, ¿no? Y no desarrollan los caracteres sexuales externos. Entonces, a veces te pueden generar alguna confusión. Por ejemplo, de estatura corta, ¿no? Presentan habitualmente un pliegue en el cuello, un pliegue cutáneo. Muchas de estas pacientes tienen coartación de la aorta. O sea, las malformaciones cromosómicas habitualmente son múltiples, los defectos, ¿no? Deformidades del codo, de los dedos, ¿no? Y habitualmente las pacientes, ¿cuándo van al médico? ¿Cuándo se dan cuenta? Cuando ven que no menstruan. Llegan a la pubertad, avanzan los años y no menstruan. Entonces van al médico y se dan cuenta que es un síndrome de Turner, ¿no? Porque no es incompatible con la vida. Lo que a estas pacientes les acorta su expectativa de vida es este problema, ¿no? Muchas pacientes con síndrome de Turner nacen con coartación de la aorta, ¿no? Que es el paso le he puesto para... Es su principal problema que tienen y que puede acortar su expectativa de vida. Otras presentan linfedema, ¿no? El linfedema puede presentarse en el cuello, pero también se presenta en los miembros inferiores, ¿no? Edema derivado de los vasos linfáticos. Hay una obstrucción permanente y falta de desarrollo de los vasos linfáticos. Entonces la linfa no se reabsorbe y produce edema, ¿no? Lo más frecuente que sea en el cuello, pero también se ve en miembros inferiores. Tenemos el otro lado, varones que parecen sexo femenino a veces, ¿no? El síndrome de Klinefelter. Klinefelter es, ya saben, 46X, no, XXI, ¿no es cierto? Tiene 46XXI.
Entonces, tiene un X de más que no le correspondería. Eso le genera, digamos, siendo un varón, teniendo gonas de varón, le genera a veces un hábito eunucoide, que puede ser confundido con sexo femenino, ¿no? Habitualmente son personas lampiñas que no tienen vello facial, ¿no? Cara redondeada, ¿no? Este, o, bueno, hombros estrechos, cuando en el hombre debe predominar el diámetro biacromial, ¿no? En estos predomina el diámetro bitrocantérico, tiene caderas anchas como mujer, ¿no? Y ¿qué más? Puede tener un desarrollo de mamas o de senos, ¿no? Y el vello pubiano se desarrolla igual que la mujer, ¿no? No romboidal como el hombre, sino triangular como la mujer. Tienen testículos que son pequeños o atróficos, ¿no? Y habitualmente las piernas y los brazos son más largos, ¿no? De piernas y brazos largos, ¿no? Entonces esto es lo que llamamos hábito eunucoide, ¿no? Que viene de la palabra eunuco, que eran personas castradas, ¿no? Para que cuiden el harén del sultán. Entonces también nos puede generar otro tipo de confusión, la asignación de sexo. Entonces, esos son problemas que caen en el ámbito civil. Cuando hay confusión de sexos, ¿no? Digamos, ahí entran lo que viene a ser el peritaje médico. Hay que hacer un proceso para asignar el sexo correctamente y lógicamente el juez va a pedir que el médico haga un peritaje que determine qué sexo le corresponde realmente a esa persona. Y para eso vamos a recurrir pues, a estudios, examen físico, hormonales, vamos a estudiar un poco lo de Barr, de repente hacer un cariotipo, etcétera, para estar seguros, ¿no? Y ahora, en el campo penal, lo más importante que tenemos es el delito de violación, ¿no? Acá se me ha ido una O también, ¿no? Esta tipo de sexología forense. Es el delito de violación, ¿no? Que es un delito, por desgracia, muy frecuente en el Perú, y en el cual los médicos nos vamos a ver envueltos en los peritajes. A veces podemos estar haciendo guardia y llega una paciente violada y hacemos un examen. Ese examen que hacemos también es evidencia y podemos ser citados por la fiscalía que está haciendo la investigación. Perú es el tercer país con más casos de violaciones en el mundo, ¿no? Yo siempre les he dicho, en estadísticas negativas, lamentablemente el Perú es un país que siempre va a la punta, ¿no? En lo negativo, en lo positivo no figuramos nunca ni de lejos entre los primeros, ¿no? Es el segundo con más alta tasa de feminicidios en América Latina. Ahora, con respecto a las víctimas de violación, por ejemplo, en este quinquenio, 76% han sido menores de edad, ¿no? Es una cifra alarmante, ¿no? Son menores de edad. Entonces, bueno, las razones son múltiples, ¿no? La cultura machista, la poca educación del pueblo, ¿no? La falta de sistemas de justicia que establezcan penas severas, cosas así, ¿no? Entonces, eso ha generado pues, que hayamos subido tanto en las estadísticas. Se ha demostrado que el 40% de las agresiones de violación son familiares de la víctima. O sea, la violación se da mayormente ¿no? en base en las personas más cercanas. Y eso no es raro, porque si la mayoría son menores de edad, ¿no? Habitualmente menores de edad son cuidadas, ¿no? Por personas mayores. Y el 40% de estas personas que cuidan son los agresores, ¿no? Padrastros, tíos, de todo, hay de todo. Leemos en los diarios todos los días, ¿no? Entonces, de todos los delitos contra la libertad de la vida sexual, la violación no es la única, pero es la más importante, la más frecuente que vamos a ver. Pero hay otros delitos contra la libertad de la vida sexual, pues, ¿no? ¿Qué es la violación? Cuando se obliga a una persona a sufrir el acto sexual por medio de violencia o grave amenaza, ¿no? O sea, cuando hay violencia por medio, no hay consentimiento, ¿no? Ni es un acto consensuado, se configura delito de violación. Ahora, cuando hay un delito de violación, hay que hacer la víctima, lo primero que le pide es un examen pericial, ¿no? Que el médico le examine. ¿Qué vamos a buscar en el examen pericial de la víctima? Determinar el sexo, que edad tiene, perdón, la edad, bueno, sexo, evidentemente. Casi todas las violaciones son varón hacia mujer, ¿no? Algunos casos ha habido de varón a varón cuando ha habido cuando son niños especialmente, ¿no?
Ahora, en el sentido contrario, de mujer a varón, no existe, que yo sepa, ¿no? No existe eso. Hay que determinar la integridad sexual, lo vamos a ver ahora, ¿no? Cómo se hace el examen, los signos de floración, reciente o antiguo. ¿Cómo se determina si la defloración que tiene esa persona es reciente o una defloración antigua? No se olviden también que hay falsas acusaciones de violación y que no son violación. Entonces tenemos que estar atentos de eso también, ¿no? O el hecho que una persona tenga defloración antigua no quiere decir que no haya sufrido una violación recientemente, ¿no? Justamente que es un poco más difícil de ver, ¿no? Presencia de enfermedad venérea, como consecuencia de la violación, le han transmitido una enfermedad venérea, ¿no? Inclusive hay que terminarle con una prueba de HIV, a ver si ha sido contagiada, aunque el HIV no le va a dar positivo de inmediato, hay que esperar un poco de tiempo más, ¿no? Si ha habido violación anal también, si hay lesiones traumáticas, recientes o antiguas. Habitualmente las personas que son violadas, es algo, un acto forzado, no es violento, recibe lesiones, golpes, arañones, moretones, ¿no? Equimosis, hematomas, todo eso hay que revisar y describir. Y si son recientes o son antiguos, porque una persona puede decir que la han violado hoy día, pero ustedes ven que los hematomas que tienen las piernas, por ejemplo, tienen una antigüedad de una semana. Todas esas cosas hay que ver, ¿no? Para estar seguros que realmente es un caso de violación. Hay que determinar si a consecuencia de eso ha quedado embarazada, ¿no? Ha tenido una gestación, ¿no? Ya saben que ustedes el aborto sentimental en el Perú no está permitido. Estas pacientes, si ha sido una violación realizada antes de las 72 horas, se le puede suministrar la píldora al día siguiente, ¿no? Que ya hemos hablado que hasta unas 72 horas postcoito tiene valor. Salud mental de la persona, de la víctima. Puede ser una persona que tenga oligofrenia, ¿verdad? O alguna incapacidad mental y se han aprovechado de esa incapacidad mental para consumar el delito de violación. El grado de incapacidad para resistir, ¿no? El grado de incapacidad para resistir es importante. O sea, ¿qué tanto la persona podía resistir? Actualmente es muy frecuente que las personas violadas primero le quiten la capacidad de resistir mediante una droga, un fármaco, ¿no? Están narcotizadas mediante diferentes tipos de medicamentos que se echan habitualmente en un licor y eso les quita incapacidad para resistir. Eso es importante y para eso hay que hacer un dosaje. Hay que tomarle muestra de sangre y hay que hacer un dosaje de algunos fármacos. Lo que más se usan son las benzodiazepinas, ¿no? Le ponen benzodiazepinas en un tipo de licor y le generan un estado de inconsciencia e incapacidad para resistir. Eso también tenemos que determinarlo en el examen pericial de la víctima. Hay que determinar la presencia de semen dentro del cuerpo de la víctima y para eso hay que revisar en el examen ginecológico el fondo saco vaginal. Si hay semen, se toma una muestra. ¿Por qué? Porque el semen tiene espermatozoides del victimario y se le puede hacer una prueba de ADN. Y si corresponde con el supuesto agresor, ya tenemos la prueba definitiva, ¿no? Entonces hay que hacer todo ese examen. Y también el examen de las prendas de vestir que tiene la víctima. Estamos hablando de víctimas ¿no? Que habitualmente están vivas, pues, ¿no? Hay que buscar sangre, ¿no? Hay que buscar en la ropa la presencia de semen de agresor, pelos, todo lo que signifique evidencias, ¿no? O evidencias de que ha habido un sexo forzado, ¿no? Un delito de violación. Entonces, como ven ustedes, el examen no es tan sencillo. Hay que buscar, no nos olvidemos de todos estos parámetros que tenemos que buscar. Y hay que pedir de todas maneras el examen toxicológico, ¿no? De la víctima. La mayor parte de casos ahora las violaciones no son, pues, sometiendo a la persona bajo amenaza grave, sino narcotizándole con un fármaco, ¿no? Ahorita hay bastantes fármacos en mercado para eso. No sabían ustedes que acá nos lleva algo, ¿no? Cuando hablamos de incapacidad para resistir, también puede ser pacientes que están enfermas o que están bajo estados de anestesia, posanestesia, no tienen capacidad para resistir. Y esos dependen totalmente de la responsabilidad del médico. Ya hablaremos en la clase que hagamos con acto médico, la responsabilidad que asumimos nosotros como médicos con nuestros pacientes, ¿no? Lo que le pasa a nuestros pacientes, nosotros somos responsables.
No tenemos pacientes, hace años sacó un caso en el Hospital de Emergencias de Lima del Casimiro Ulloa, que había un enfermero que violaba a las pacientes posoperadas, ¿no? Cometido varias violaciones y hasta que lo pescaron por el video de una de las cámaras, ¿no? Entonces, para que ustedes vean, había sido un enfermero que trabajaba ahí mismo. Entonces, cuando uno tiene pacientes, a mí me enseñaron desde que era interno, cuando uno tiene pacientes, especialmente mujeres bajo su cuidado, no se debe confiar de nadie, no se debe confiar a uno de nadie. Tiene que ser muy cuidadoso cuidando la integridad de nuestros pacientes, porque hay de todo, ¿no? Ahora, en el autor de la violación, o el supuesto autor, también hay que hacerle un peritaje. ¿Qué se va a buscar? La edad determina, el sexo, evidentemente, la potencia sexual. Es importante saber si esa persona a veces puede ser que tenga impotencia, entonces, con lo cual no puede ser, ¿no? No, eso siempre me acuerdo hace años, que vinieron en el hospital antiguo a traer porque antes nosotros le damos la facilidad para que tomen las pruebas para ADN ahí, ¿no? Ellos no tenían un laboratorio. Y trajeron un acusado de violar a una casi niña, ¿no? Lo trajeron y le iban a tomar la muestra. Y a mí me llamó la atención su edad avanzada, ¿no? Un hombre de una edad avanzada, debía cumplir siquiera 80 años. Y yo les hice la pregunta, pero antes de terminar, primero, si esta persona tiene potencia sexual, no lo habían hecho. No, lo habían detenido nomás ahí varias semanas. Pues primero, ¿no? Porque no se configura delito de violación si hay potencia sexual. Entonces, todas esas cosas hay que pensar en todos los detalles, ¿no? El estado de salud mental. No se olviden que algunas personas, por sus condiciones de salud mental, pueden ser, y no se les puede imputar un delito. Eso ya lo hemos hablado, ¿no? Hay que ver si uno dice que es un esquizofrénico, por ejemplo. Entonces ahí pierden el tiempo porque no se le va a poder imputar nada, sino mandarlo de frente a un sanatorio de enfermedades mentales. Si el autor posee una enfermedad venérea, hay personas que saben que son portadores del HIV y violan a alguien con la finalidad de transmitir la enfermedad. Ahí es un agravante, ¿no? Porque ahí no solamente hay violación, sino hay otros delitos más que se le tiene que adjudicar. A ver si tiene también el autor lesiones recientes antiguas. O sea, la víctima se ha defendido y a veces la ha hecho arañones o la ha golpeado con algo. Entonces, hay que ver si hay coincidencia. Una persona, por ejemplo, el autor que tenga arañones en la cara, en algún lado, ¿de dónde vienen esos arañones? ¿No? ¿De dónde vienen esos arañones? Y si coincide su evolución de esas lesiones con el momento que dice la víctima que ha sido violada, ¿no? Tiene que haber concordancia. Entonces, autores de violación a veces, como te dice, la hacen larga, demoran, eh, que los atrape la policía o se entregan cuando pasó varios días. Entonces, cuando va al examen médico legista, ya no tienen lesiones, ya han cicatrizado. ¿No? Entonces, hay que tener cuidado también porque sabe que la gente para evadir su responsabilidad hace de todo actualmente, ¿no? Y también el examen de prendas de vestir, ¿no? Porque en las prendas de vestir también puede haber algunas huellas, ¿no? De sangre, de algo de la víctima, que nos permita también digamos, conseguir pruebas en contra de este supuesto autor. Entonces, una vez que se examina a la víctima, se examina al supuesto autor, y en el caso de la víctima, lo más importante es el examen preferencial ginecológico. A veces mayormente lo hace un ginecólogo, pero no siempre hay un ginecólogo, ¿no? Cualquier médico puede hacerlo, ¿no? Pueden estar ustedes en un centro de salud, ¿no? Y han traído una paciente de violación que ha producido hace pocas horas. No van a esperar pues mandarla hasta la capital a veces porque demora mucho y se aparecen las pruebas. Si es el médico del centro de salud ya, usted hace el examen, ¿no? Usted hace el examen para determinar la violación. Por eso que todo médico tiene que tener una idea de qué es lo que debe hacer. En el examen preferencial ginecológico hay que examinar la integridad del himen, ¿no? El himen es una membrana de tipo que tiene tejido fibroso y conjuntivo y que tiene vasos muy vascularizados. Entonces, cuando se rompe, ¿no? En las primeras horas, los primeros días, va a dejar coagulitos, ¿no? Pegados en los bordes, por lo que tiene bastantes, está bien vascularizado. El problema es que el himen típico no necesariamente está en todas las mujeres. Hay himen que tienen formas anular, semilunar, labiado, atípico. Vamos a ver ahora que puede llevar a confusión, ¿no? Entonces, el himen deflorado reciente
muestra signos, bueno, himen deflorado, así sea reciente o no, tiene signos de desgarro completos o incompletos, ¿no? Y ya, el que es deflorado reciente va a tener algunas cositas más, y el que es deflorado antiguo, no. Por ejemplo, esta es la membrana del himen, ¿no es cierto? Acá usted ven el himen intacto, que está el orificio vaginal, y deja un pequeño orificio nomás, ¿no? Una membrana fibroconjuntiva, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Acá están los labios menores para que se orienten y afuera los labios mayores, ¿no? O sea, esta es otra imagen del himen intacto también. Solamente hay una pequeña abertura, que es del orificio vaginal, ¿no? Y todo esto de acá es la membrana himenial, ¿no? Por fuera están los labios menores, los labios mayores y el clítoris arriba, ¿no es cierto? Estas son diferentes formas de himen que puede haber, que puede llevar a... El himen anular es el más común, ¿no? Es este que vemos acá. Puede haber casos de himen imperforados, es un defecto genético, pero habitualmente eso no nos lleva a problemas de violación. Hay himenes cribiformes, o sea que nacen pero tienen varios agujeritos, ¿no? Hay himen que tienen aspecto fimbriado, ¿no? Como, miren acá, como si fuera unos radios, ¿no? Hay unos que tienen microperforación, ese tampoco es problema. El himen sectado es un himen que está dividido en dos por un tabique, ¿no? Después tenemos, bueno, este es medio raro. Este es un himen semilunar, ¿no? Entonces, el semilunar anterior, acá está el himen, y esta es la abertura, deja una abertura más grande. Entonces, a veces no se puede terminar en estos casos cambio de violación, porque ya la abertura vaginal era más grande. Y hay himenes que son semilunar posterior, ¿no? Acá ven que el agujero ya no es tan grande. Bueno, hay casos en los cuales personas que nacen sin himen, claro, es bastante raro, pero por ejemplo acá es así. Entonces ahí también sería más difícil determinar una violación. Entonces, acá es otra imagen para que lo vean mejor. El himen anular, que es el más común, el sectado, el cribiforme, ¿no? Este es el imperforado, bueno, es un defecto ya de nacimiento, ¿no? Y este es el himen ya postparto. No sé si lo verán, pero ya tiene, ahora vamos a ver una imagen, tiene bordes ya todos deflecados, irregulares, ¿no? Van a variar. Ahora, cuando uno examina el himen, va a ver los desgarros, ya sean recientes o antiguos, uno tiene que asignarles una ubicación en función de la esfera de un reloj, ¿no? Entonces de acá sería cero, ¿no? Va aumentando, ¿no? Sería la una, las dos, no, acá sería la una, las dos, las tres, las cuatro, las cinco, las seis sería acá, ¿no es cierto? Como un reloj, las siete, las ocho, las nueve, las diez, las once y las doce. Entonces uno los desgarros lo va a ubicar en función y lo va a describir en función de las esferas del reloj. Si uno ve un desgarro a las 6, dice, entonces tiene que colocar, ¿no? Desgarro reciente del himen a las 6. Puede ser que haya a las 6 y a las 8, por ejemplo, ¿no? A eso se refiere, ¿no? A las esferas del reloj. En función de eso es que uno va a determinar, ¿no? Puede estar roto en más de un lugar. Entonces, así es la forma como se describe. Los desgarros pues, se describen en la posición del 1 al 12. En los primeros 7 a 10 días de la defloración se considera que es reciente, ¿no? Entonces, en los bordes del desgarro, del himen que se ha roto, que es una membrana fibroconjuntiva, vamos a encontrar lo que se llaman pues no, los signos de violación recientes, que vamos a encontrar los bordes, encontramos equimosis, encontramos hemorragias, coágulos pegados, ¿no? Es parecido a las heridas que tienen signos de vitalidad, algo parecido, ¿no? Eso se ve cuando la defloración tiene pocos días. Entonces uno puede concluir signos de defloración reciente a las 6 y a las 9, ¿no? Entonces, ya esa es una manera como se describe. En la defloración antigua, o sea, que ya tiene más de 10 días, ¿no? Los desgarros tienen el borde libre y ya está cicatrizado, ¿no? Eso ya no vamos a encontrar quimos en hemorragia, no, eso ya cicatrizó. Y tienen una coloración blanquecina en los bordes ya, por tejido fibroso, pues. En el caso de las multíparas, las mujeres que han dado a luz, se observan las llamadas carúnculas mirtiformes, ¿no? Que vamos a ver, que son los restos de la membrana himenial. Pero entonces uno sería la pregunta, ¿quiere decir que
una mujer que ha tenido hijos, por ejemplo, y ha sido violada, no se va a poder terminar. No, sí se puede terminar. El hecho que haya defloración antigua no inhibe que haya habido un delito de violación. No se olvide que hay otras cosas que puede ver. Lesiones traumáticas, especialmente en la región perineal. Entonces, un hecho violento, vamos a encontrar equimosis, vamos a encontrar hematomas, ¿no? Alrededor de la región perineal. En el cuerpo de la mujer, lesiones por haber intentado defenderse, ¿no? Podemos encontrar en el toxicológico, que ha estado narcotizada, etcétera. Hay una serie de elementos desde el punto de vista médico, porque también aparte hay elementos no médicos que eso lo ve la policía, ¿no? Investiga los hechos, cómo ha ocurrido, toda la declaración de la víctima y todo, y bueno, en base a eso la policía es la que establece eso. Pero lo que solamente refiere al aspecto médico, que es el que nos hacemos nosotros, estas son las cosas que nosotros tenemos que describir cuidadosamente. ¿No? Estas son las carúnculas mirtiformes, ¿no? Que es, acá estuvo inicialmente, pues había un inmenso, al haberse roto y haber dado a luz ya, quedan estos residuos blanquecinos, que es tejido fibroso, y acá, ¿no? Tiene su nombre, ¿no? Las carúnculas mirtiformes, ¿no? Esta es una defloración antigua. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los bordes, o sea, acá la imagen no está tan buena, ¿no? Pero es tejido fibroso, blanquecino. Cuando es reciente se ve con equimosis, ¿no? Con hemorragias. Esos son desgarro antiguo, acá se ve mejor todavía. Ven acá los bordes, ¿no? Se ven los bordes del himen, ¿no? Se ven los bordes del himen y ven que están de color blanquecino. No van a ver ni equimosis ni hemorragia, nada de esas cosas. Entonces decimos que es un desgarro antiguo, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el desgarro en más de un punto. Tenemos acá, porque no, es un desgarro incompleto. Se dice que es completo cuando el desgarro llega, o sea, es la totalidad del lime, ¿no? Acá vemos que no llega hasta el borde. Es un desgarro incompleto, más o menos a las 10, ¿no? Acá podemos ver otro, acá hay un desgarro completo, que llega, no sé si lo pueden estar viendo, la imagen no es tan grande, desgarro completo que llega, ¿no? Hasta el borde, que más o menos es casi a las 12, ¿no? O sea, a las 10 y a las 11. Entonces acá tenemos dos desgarros antiguos, un incompleto a las 10 y un completo a las 11, ¿no? Esa es la forma como se tendría que describir. O le digo, el hecho de que haya desgarro antiguo no quiere decir de que no había habido violación. Hay que buscar también fondo saco vaginal, si encontramos semen, ¿no? Aparte de las lesiones traumáticas, etcétera. Pues el examen tiene que ser completo. A veces el médico legista se orienta y solamente ve el IBEN y punto, dice. No, eso no es suficiente. Algunas personas tienen violación contra natura. En ese caso, en la región anal también se tiene que examinar obligatoriamente, ¿no? Habitualmente se encuentra un espasmo, ¿no? De este músculo, ¿cómo se llama? Del esfínter anal, que no, porque ha sido traumático, que puede persistir hasta 15 días después del coito. Puede durar bastante tiempo, ¿no? Vamos a hacer un examen de la región anal, vamos a encontrar un ano infundibuliforme, ¿no? Infundibuliforme, o sea, con un infundíbulo, o sea, como un embudo, ¿no? Porque hay una contractura refleja del músculo elevador del ano, pues vamos a encontrar como un embudo, pues, ¿no? Entonces, pero también eso no es específico. Los cuadros de proctitis agudas o fisura anal también dan una contractura refleja del elevador del ano. Entonces, la cosa que encontramos, al igual que el otro, vamos a encontrar equimosis alrededor, vamos a encontrar hematomas, ¿no? Y todos los signos en relación a un hecho violento, ¿no? Y como se dice acá, puede haber desgarro inclusive de los pliegues anales, ¿no? La fisura anal puede haber producido la acción, ¿no? Dilatación del fisura anal y prolapso inclusive, ¿no? Dependiendo de la violencia que se utiliza. Y los signos inflamatorios que presenta la víctima, que es dolor al caminar cuando va a tener el proceso de defecación. Entonces el examen tiene que ser completo, no irse a una sola parte, no. Si no hacemos un examen mal hecho, ¿qué va a pasar? El supuesto agresor tiene un abogado. El momento que vayan a juicio, va a cuestionar todo el peritaje que han hecho. Que faltó esto, faltó lo otro, faltó. Y al final, por insuficiencia de pruebas, lo declaran libre.
Entonces piensen que cuando hacemos un examen mal hecho en caso de violación, estamos ayudando al violador, ¿no? Entonces, tenemos que hacer las cosas lo mejor posible. En caso de seguimos de violación rectal, buscar también esperma en el recto, en la ampolla rectal. ¿No? ¿Cómo se obtiene? También se mete un hisopito, se da vueltas también, ¿no? Y se hacen los extendidos. Eso se tiñe con Papa Nicolau, la batería de Papa Nicolau se ve muy bien. Y se ven los espermatozoides ahí, ¿no? Igual sucede en el fondo saco vaginal. Mete un hisopito, ¿no? Le dan vuelta y lo extienden, una laminita, como un Papa Nicolau, no sé si nunca tomó Papa Nicolau. Lo extienden y lo meten en un frasquito con alcohol, ¿no? Eso se mira, se colorean con Papa Nicolau, se miran en microscopio y se va a ver los espermatozoides. Los espermatozoides no duran mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el fondo saco vaginal o en la ampolla rectal, habitualmente, mira, las 24 horas todavía lo pueden ver entero. Más de 24 horas pueden ver espermatozoides ya fraccionados, ahí se ve la cabeza nomás, ¿no? Y más de 48 horas ya es difícil encontrar un espermatozoide visible con la coloración. Eso no quiere decir que no haya violación, pero si toman la muestra rápido, es más fácil que se encuentren los espermatozoides en ese lugar, que son una prueba muy, muy importante, ¿no? No es fácil de ver, cuestión de entrenar el ojo, ¿no? Entrenar el ojo. Antes, en el hospital, durante años, hacíamos ahí los exámenes de semen para violación, porque ellos no tenían pues un laboratorio, ¿no? Ministerio Público. Entonces, y aparte como leemos bastante Papa Nicolau y el ojo se está acostumbrado, ¿no? Y se ve los espermatozoides, hay que buscarlos, ¿no? Lógicamente, y se pueden encontrar. Pero a veces hay víctimas de la corrupción de este país, pues, ¿no? No tiene remedio. Que habían sido violadas, por ejemplo, el lunes o el domingo, y la mandaban para examen el viernes. Y se busca de espermatozoide, y realmente ya no encuentran espermatozoide. Es un examen que tiene que ser rápido y precoz, ¿no? Si la han violado a la paciente, por ejemplo, en la del domingo en la tarde, ustedes están de guardia, la llevan a la emergencia, tomen la muestra ahí mismo, porque una vez que ya está la muestra fijada en alcohol, ya no hay problema. Así lo leas el miércoles, el jueves o el viernes, ya ahí están los espermatozoides. Entonces, si ustedes no toman la muestra, ¿no? Y van a esperar que pase una semana recién, ya no van a encontrar nada. Entonces, en estos casos siempre hay que actuar con celeridad, ¿no? Y tomar una muestra es una cosa, pues, elemental, ¿no? Cualquier persona lo puede hacer. Bueno, el contagio venéreo, bueno, eso no es una prueba que dé resultados rápida, ¿no? Una prueba tardía. Ahora, el coito contra natura antiguo, ¿no? También es difícil de probar, ¿no? Porque hay personas que acusan falsamente, ¿no? Pero si es antiguo, difícil de probar si ha habido una sola vez, casi no deja huellas. Pero si es habitual, si ha sido una violación habitual constante, ahí sí va a producir cambios en ese lugar. Va a producir un ano infundiliforme permanente, hay un borramiento de los pliegues radiados anales, inclusive la mucosa rectal protuye, es visible, está congestivo, el esfínter anal fácilmente se dilata, ¿no? Y tiene menor tono, ¿no? Menor tono. Entonces, sería el examen, digamos, preferencial que tiene que haber también, ¿no? ¿Qué muestras coleccionamos? Eh, ya le dije, sangre, ¿no? En ambos casos, muestra vaginal, pero investigar presencia de semen y cultivo, recorte de uñas buscando sangre del autor. A veces víctima se ha defendido y lo ha dañado y sangre del autor. Hay que recortar las uñas si hay sangre porque ahí se puede hacer el DNA para cruzarlo con el agresor, ¿no? Muestras de cabello y vello pubiano para compararlo con las muestras en prendas del autor. El vello pubiano no es igual en la mujer que en el varón. Cuando se ve el microscopio hay diferencias. Entonces, ¿qué pasa si supongamos que en la prenda interior del autor encontramos unos vellos pubianos, ¿no? Se saca y se saca de la víctima también los vellos pubianos y se compara el microscopio. Y se puede encontrar, no todos los vellos pubianos son iguales, ¿no? Se puede encontrar concordancia. Entonces hay muchas formas actualmente de poder demostrar. Hay muchas. La gente cree que los delitos pueden quedar impunes, no. Para que el delito no quede impune, viene el auxilio de la ciencia, ¿no? Mientras más desarrollo tenga la ciencia, menor posibilidad de que haya impunidad en todo tipo de delitos, ¿no? Pero especialmente en este que es un delito bastante frecuente aquí
aquí en el Perú, ¿no? La penalidad. La penalidad, bueno, eso en realidad es una acción de los abogados, ¿no? Pero tenemos que nosotros tener alguna idea, ¿no? Eh, la penalidad es de acción penal privada en mayores de edad. ¿Qué significa acción penal privada? Que la víctima tiene que denunciar. Si no denuncia la víctima, no hay ningún proceso con esa acción penal privada. Es como las lesiones leves. Las lesiones leves son de acción penal privada. Dice que si a mí me diagnostican lesiones leves, yo lo denuncio. Y si yo no lo quiero denunciar, no pasó nada. No, y ahí es interés de la víctima. No, entonces, ¿qué pasa? En mayores de edad. Pero si es en menores de edad, no es de acción penal privada. Si es acción penal de oficio. Aquí sí que si el fiscal se entera que una menor de edad ha sido violada, aunque la familia no quiera denunciar, el fiscal procede a hacer la denuncia de oficio, cuando son no menor de edad. Es igual que las lesiones. Cuando son lesiones graves, ¿no? Cuando son lesiones graves, y ya la acción penal es de oficio, por el fiscal. O sea, aunque la víctima no quiera denunciar, ya igual el fiscal establece la denuncia, ¿no? Y ya viene todo el proceso de sanción, ¿no? Por eso es lo que estaba comentando de ese chico que ha agredido a un congresista, lo han visto en televisión, ¿no? Anteayer, no sé qué ha sido, que lo agreden. Ahí tiene un problema muy serio, ¿no? Porque en el examen médico legista han determinado que tiene fractura de huesos nasales y el médico legista le ha puesto que son lesiones graves. Lesiones graves, porque fractura de huesos nasales, ¿en cuánto tiempo consolida y todo, ¿no? Entonces, más de 30 días. Entonces, le ha puesto lesiones graves. Entonces, la víctima dice, yo no lo voy a denunciar, lo he perdonado. Eso es un saludo a la bandera. O cuando son lesiones graves, el fiscal de oficio, el fiscal haya procedido a abrir acusación. Y eso continúa su curso, ¿no? A veces veo que la pobre mamá dice que le pide al congresista que lo perdone, él dice que lo va a perdonar, pero eso no tiene nada que ver ya. Si hubiera sido lesiones leves, sí. Lesiones graves, no. Ya el fiscal de oficio ya abre proceso, abre instrucción, y aunque lo afrente el juicio en libertad, va a tener pena privativa de la libertad. Va a tener pena privativa de la libertad, por lesiones graves, ustedes saben que tienen pena privativa de la libertad. O sea que de hecho va a tener que cumplir va a tener una sanción, ¿no? Una sanción de cárcel. Si hubiera salido lesiones leves, no, pero no, es igual. En violación es privada la acción penal en mayores, pero en menores no, ¿no? El castigo es pena privativa de la libertad de 4 a 8 años, ¿no? Verán que no es tanto, en otros países son más severos, ¿no? La pena se incrementa si es a mano armada, ¿no? Entonces, si utilizamos un arma para coaccionar a la víctima, para consumar la violación, o si se trata de violaciones múltiples, o dos o más sujetos. Cuando es violación por dos o más sujetos, se llama violación múltiple, la pena va de 8 a 15 años, ¿no? Entonces pónganse a pensar esos muchachos que han acusado hace poco de haber una violación grupal, ¿no? No sé si han visto en la televisión, ha sido hace 15 días por ahí. Esos se enfrentan a una pena más o menos grande. Todas estas de 8 años es pena efectiva, es pena efectiva. Así el juez fuera venido y le pone la mínima pena, son 8 años. Y le puede poner hasta 15 años de cárcel, o pena privativa de libertad, porque es violación grupal, es un agravante, ¿no? Ahora, si la víctima muere o sufre lesiones graves, la pena sube de 20 a 25 años, ¿no? Si la víctima como consecuencia de la violación muere o sufre lesiones graves, son de 20 a 25 años. Miren cómo va subiendo la pena, ¿no? Ahora, si la violación se da en una persona que es incapaz, porque esa persona tiene trastornos psíquicos o una alteración de la conciencia que no le permite pues, resistir la violación, ¿no? La pena va de 5 a 10 años. O sea, violan a una paciente con esquizofrenia, una loquita en la calle, una persona que está inválida o no puede resistir, ya la pena sube de 5 a 10 años. En el caso de menores, las penas aumentan drásticamente.
acá establece que menores de 14 años, ¿no? La pena puede llegar de 20 a 25 años o cadena perpetua. ¿No? Miren cómo de ser un mayor adulto de 4 a 8 años y menores de 14 años se incrementa de 20 a 25 cadena perpetua. Pero si la gente tiene una posición de autoridad sobre la víctima, la pena será de 20, 25 a 30 años. ¿Qué es posición de autoridad sobre la víctima? Por ejemplo, profesor-alumno, jefe subalterno, ¿no? O sea, la persona que tiene una posición de autoridad tiene una gran responsabilidad, porque si se demuestra que consumaron una violación sobre una persona subalterna, ¿no? La pena es de 25 a 30 años, ¿no? Para que vean cómo se van endureciendo, ¿no? Bueno, y ahí nomás. Bueno, lo que sé que actualmente, bueno, no hay pena de muerte en el Perú, pero la cadena perpetua es lo más fuerte que tenemos en las violaciones de las personas menores de edad, ¿no? Y ya incluso ya ha habido casos que han aplicado cadenas perpetuas, porque antes figuraba, pero no se hacía efectiva, ¿no? Nadie se atrevía a ponerle cadena perpetua. Y eso no significa que haya muerto, ¿eh? Solamente por el hecho de la violación le dan cadena perpetua. Sí, no están hablando de que la persona haya muerto, ¿no? Acá, bueno, el asunto de esto es porque dentro de delitos, de los problemas de sexología forense, lo más frecuente es la violación. Y no cualquiera de nosotros, ya así esté de guardia, esté en su consultor, puede verse frente a un caso de estos. Va a tener que hacer el primer examen, aunque no sea después el perito oficial. Pero ese peritaje que hace en ese momento tiene valor. Y uno tiene que sustentarlo por escrito ante el pedido del fiscal, inclusive ratificarse, ¿no? Durante el juicio, en la fase oral. Por eso que tenemos de que hacerlo. Y no solamente por eso, es una cuestión también de, ¿cómo le puedo decir? Es una cuestión de, de moral en la sociedad, ¿no? Si hacemos un peritaje mal hecho, todavía estamos favoreciendo al autor. Entonces tenemos que hacerlo. Y no es nada del otro mundo, ¿no? Creo que no es nada del otro mundo, sino que es cuestión de hacerlo con mucho cuidado. Bueno, hasta acá nomás me voy a quedar. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta sobre esto? No. Todo está en claro, ¿no? Bueno, si es así, nos quedaremos acá, pues entonces si a las 6:30 hacemos la práctica con el grupo que le tocó hoy día, ¿ya? Entonces ya nos vamos a conectar entonces hasta más tarde con el grupo de A3, ¿ya? Buenas tardes con todos.